Bienvenidos, bienvenidas a Charlas con Owings. Hoy tenemos con nosotros Antonio Herrera, coach holístico, y que lo podéis seguir en Instagram con su proyecto Sabiamente Presente. Bienvenido, Antonio. Hoy vamos a hablar del tema, yo creo que es el tema en mayúsculas en este país, que es la culpa, ¿vale? Primera pregunta, ¿qué es la culpa? Bueno, Nuria, una vez más agradecido por estar aquí hablando de estos temas tan interesantes y a la vez tan complejos. Mucho. Vale, la culpa es un tema, sí, un temazo. Es un temazo. Sí. Vale, la culpa pues, surge cuando nuestras acciones o pensamientos no están bajo el estándar de nuestras expectativas. Vamos a decirlo así. Sí, traduce. Vale. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Te suena? Culpa. ¿Te sí, suena? ¿Verdad sí, que te sí, suena? Esto me suena muy mucho. bien. Bueno, pues ya se nos dice aquí de este lado en Occidente, ¿vale? Siguiendo un poco lo que dicen las religiones judeocristianas, que ya de por sí, el solo nacer, ya somos culpables. O sea, de pensamiento, palabra, Y obra y omisión. Sí, es decir, sí. si pensamos, somos culpables. Si no pensamos, también lo somos. Si hacemos, lo somos. Y si no hacemos, tampoco lo somos. Sí, siempre somos culpables. ¿Vale? Y esto es un poco de manipulación. ¿Vale? Sí, Porque siempre, al ser culpable, pues necesitamos un salvador, alguien que nos salve. Y como siempre, según esa, digamos, siguiendo esa filosofía, siempre somos culpables, pues siempre estaremos necesitando algo que nos salve. ¿Vale? Pero bueno, la culpa no podemos verla como algo que nos hace daño. Podemos aprender mucho de la culpa, porque la culpa nos invita a mejorar, a reflexionar sobre esas acciones y sobre esos supuestos estándares de los cuales debemos cumplir. Muchas veces las expectativas vienen dadas por nosotros mismos, que nos ponemos unas expectativas tan altas de ser perfectos y de ser correctos que nos sentimos culpables por lo que nosotros mismos hacemos y pensamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El peso de la culpa, como a nadie le gusta cargar con la culpa, pues también es muy fácil culpar a otra persona, entregarle ese peso a otra persona. Culpamos al tráfico, culpamos al país, culpamos al clima, culpamos a la política, a la economía, en fin, culpamos. Siempre es muy fácil también culpar al otro. Y creo que lo más importante en este caso es saber cómo gestionar la culpa. La culpa nos invita a hacer una reflexión de cómo debemos mejorar nuestra autoestima. También nos llama a humanizarnos. No somos robots, somos personas, estamos aprendiendo desde que nacemos hasta el mismo día de nuestra muerte, estamos aprendiendo constantemente. Y eso consiste en el ensayo y el error. No sentir que porque en un momento determinado hagamos algo que no esté acorde a nuestro entorno o a lo que los demás esperan de nosotros, necesariamente tenemos que ser culpables. Vale, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo qué sé, en el embarazo, que creo que voy a tener un hijo perfecto o que voy a tener un embarazo ideal como el que nos ponen los libros y tal. Y yo tengo otros síntomas o he tenido otros problemas o me he engordado más o me ríen porque el peso no es el que era. Entonces yo me siento culpable porque he comido 4 bizcochos y 3 croissants. ¿Qué hago con esta culpa? Bueno, todo eso está en nuestra mente. Es una culpa mis expectativas eran que tenía que ser perfecta. Vale. Correcto, claro, esas son mis expectativas. Entonces, Vale. bueno, primero tengo que entender que soy humano Vale. y que puedo cometer errores. Claro. Y lo importante es darse cuenta de cuáles son esas acciones que nos hacen sentir culpables. Vale. Una vez que identifiquemos esas acciones, vale. pues entonces tratar de cambiarlas. Bueno, vale. ¿en qué puedo yo cambiar esto que he hecho para poder sentirme bien y no tener esa sensación de culpabilidad? Perfecto. Grito a mi pareja, ¡ay, qué mal me siento, qué culpa! O a mi hijo, porque eso es otra de las cosas que te hace sentir muy culpable. Identificas, ¿no? Claro. ¿Por qué la has gritado, no? Muchas veces es porque quieres que sean perfectos. Claro, ya lo he pillado. Las expectativas, que como quieres que sean perfectos, que sean los más estudiosos y los más obedientes, como tus expectativas no han cumplido, le pegas la gran bronca y la culpa que te sientes luego. Fantástico. Siempre queremos estar bajo un estándar, que muchas veces ese estándar es un listón muy alto. Perfecto. Y entonces cualquier cosa pues nos hace sentir culpables porque no llegamos a lo que pensamos que es correcto. Entonces también a veces hay que soltar un poco la culpa. La culpa hay que soltarla, dejarla ir, aprender de ella, reconocer que verdaderamente podemos estar haciendo algo que no es correcto,
aunque lo de correcto, incorrecto, Bueno, como lo positivo y lo negativo, aquí es un Lo que matiz no sería muy correcto para delicado. ti, Exacto, claro, de sí. acuerdo a tu entorno, de Correcto, sí. acuerdo a tu cultura también, todo va Tus muy valores y relacionado. creencias, claro, esto está Por claro. supuesto. Entonces, bueno, corregir y tratar de aprender y seguir adelante para que en un futuro pues no volver a tener esa sensación de culpabilidad. Vale. Incluso muchas personas haciendo lo que verdaderamente a ojos de otros es lo correcto, se sienten culpables haciendo eso porque sus expectativas propias están muy elevadas. Entonces aquí, ¿cuál es la solución? Es mejorar nuestra autoestima. Nuestra autocompasión, no ser tan exigentes con nosotros mismos y saber que estamos aprendiendo y saber que es normal y totalmente natural poder equivocarnos y seguir adelante. Volveríamos a estar en aquello que tú dices a veces del abrazar, ¿no? Claro, Abrazar la claro, emoción, hay que abrazar. reconocerla, ¿no? Es que todas las emociones, lo primero es que hay que reconocerlas. O sea, reconocerlas, aceptarlas y en base, una vez que estemos ahí, pues entonces gestionar los cambios necesarios para poder superar y seguir adelante en el Porque momento. yo creo que la culpa es una de las emociones que todavía te hacen sentir más culpable, porque entras en claro, la culpa, porque le he dicho, porque ahora me siento más culpable, y esta sí que se retuerce sobre sí misma de una manera que la culpa cada vez es más grande. Y además las que somos madres a veces todavía nos sentimos más culpables, porque claro, como estás intentando proteger, educar, acompañar a tu hijo, esta culpa se magnifica de una manera bestial. Sí, la culpa nace de la rumiación mental. Cuando estás rumiando mentalmente un acontecimiento que a lo mejor fue un error, te equivocaste, enviaste un email a quien no debía, que nos pasa todo, mandaste una nota de voz, un mensaje a quien no debía. Bueno, es un error, pero ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, la próxima vez seré más cuidadoso, aprenderé, gestionaré más mi tiempo para no andar con apuro. O sea, es un proceso de aprendizaje total. Correcto. Las emociones siempre hay que aceptarlas para poder avanzar, no quedarse rumiando la emoción, porque es ahí cuando nacen los problemas y los complejos y los conflictos. Ahora que hablas de las emociones, la película, ahora no me acuerdo del título, que era Inside Intensamente, Out. No, Intensamente 1 e Intensamente ahora 2. Precisamente, ¿no? sí, salen las emociones. Sí, aquí va a ser un spoiler de la película. No lo hagas, no lo hagas, Vale. no lo hagas. Entres en este jardín. No, lo que te invita es eso, a que las emociones están ahí y no las puedes evitar, son algo natural en ti. Entonces, cuando llegan, que están en su momento, por alguna causa determinada, abrazarlas, aceptarlas y ver qué nos enseña, qué nos trae, qué me viene a decir esta emoción en este momento determinado. Aprender de ello y seguir adelante. ¿Y la culpa tú no crees que también tiene mucha relación con la educación familiar? Sí, totalmente, ¿No? claro. Porque claro, harás esto, es culpa tuya, esta culpa tuya, ¿no? Quiero decir que a veces son unos patrones aprendidos en casa Sí. que tú acabas repitiendo luego. Muchas personas llegan a consulta diciendo, ¿por qué me cuesta tanto ser feliz? Hombre, si un niño nace y desde pequeño se le dice lo que tiene que decir, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que comportarse, lo que debe aprender, y lo que no debe hacer, evidentemente que va a llegar un momento alguien a consulta a decir ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no has podido ser tú mismo? Entonces ahí, como tienes unos pensamientos y unas ganas de accionar diferentes a los patrones y las expectativas que te han condicionado, es por eso que tienes el sentimiento de culpa. Te sientes culpable porque precisamente piensas que defraudas a lo que sería correcto hacer. Correcto. Vale, entonces ya tenemos que hemos reconocido la culpa, la hemos abrazado y ahora ¿cómo la gestiono? ¿Cómo la cambio la culpa? Con compasión, con autocompasión. A ver, aquí la compasión a veces en esta filosofía judeocristiana, la compasión es como que da lástima. Sí. ¿Cómo defines? No, porque la lástima... Bueno, un día trabajaremos la compasión. Sí, la lástima es cuando si no... tú miras desde arriba, desde el ego, ¿no? Ah, vale. Vale, esa es la lástima. En cambio, vale. la compasión es cuando tú entiendes lo que pasa y también te ayudo a salir adelante, ¿no? Que la empatía es otra cosa diferente. Vale, la empatía es... Yo Voy a apuntar entiendo... compasión, empatía para trabajar otros días. Claro, la empatía, yo entiendo lo que estás pasando, pero no te ayudo. O sea, no es mi problema. Te entiendo, pero no te ayudo. En cambio, la compasión es te entiendo y te ayudo. Y muy generalmente lo hacemos hacia otros, pero no lo hacemos hacia nosotros mismos. Vale. Yo tengo que entenderme y ayudarme a mí mismo. ¿Cometí un error? Bueno, sí, probablemente fue un error, una equivocación, pero no tengo por qué arrastrar esa culpa como una rumiación mental. Bueno, la abrazo, con compasión, lo acepto, me ayudo, me apoyo, digo en qué puedo aprender y sigo adelante. Bueno, y una vez reconocido también puedes pedir perdón, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? por supuesto, sí. Vale. ¿Algunas recomendaciones para
para gente que arrastra la culpa durante mucho tiempo o que la invalida? O, Bueno, ¿tendríamos alguna? La más sencilla es soltar. Si hay algún sentimiento esta. de culpa que sentimos que lo vamos arrastrando un par de días, hay que soltar la culpa, porque arrastrar la culpa es como arrastrar un peso, Sí, sí. una mochila cargada de piedras. No nos trae ningún beneficio. El beneficio es el aprendizaje de esa acción que, entre comillas, incorrecta que ha sucedido, el aprendizaje que me trae y bueno, suelto, ya está, aprendí, suelto, ya que no vuelva a pasar. ¿Alguna técnica para soltar? Sí, Porque parece muy fácil, pero esto de ya, soltar... Bueno, es hacer meditación, respirar con la respiración. También podemos calmar y entender que eso no es ese momento que ocurrió o esa acción que ocurrió, que supuestamente para nosotros no está bajo los estándares y las exigencias, no es para toda la vida. Es algo que ocurrió y que tenemos que soltarla. Tenemos que dejarla pasar. Culpas de años y años. Lo digo porque ahora iba pensando, ¿no?, en esas culpas anquilosadas en esa mochila que no te quitas, de líos familiares, estructuras, expectativas, muchas emociones abigarradas allí en esa culpa. A veces no son fáciles soltarlas. ¿Podríamos decir que estas personas podrían ayudarse de tu acompañamiento individual? Sí, perfectamente, claro que sí. Claro, porque muchas veces gente te dice, voy al psicólogo, ¿para qué voy a ir? No, a ver, no es para infravalorar nada, ni ninguna profesión. Quiero decir que a veces no necesitas tanto profundizaje de tus emociones o de tu yo, solo es necesitar a alguien que te ayude a soltar, ¿no? Correcto. ¿Sí? Sí. No sé si me he metido en un jardín un poco raro, No. Y soltar es precisamente eso, bueno, dejar fluir, ya. O sea, el pasado claro, pasó. pero lo dices muy fácil, pero yo pienso, ostras, mis mochilas estas que están aquí como un caparazón de tortuga, soltarlas no es tan fácil. Bueno, el ¿no? primer paso es querer soltarla. Anda. También, porque la culpa también nos pone en una posición muy cómoda, que es el papel de víctima. Y que venga un salvador. Exactamente. Y como víctima, pues yo me siento en un rinconcito a que alguien me salve y también es una excusa para darle credibilidad a lo que estoy sintiendo en un momento determinado. Bueno, es entrar en este círculo vicioso, yo soy más víctima, que me salven y así nos salimos de ese patrón, Es así, ¿no? es así. Pues nada, yo creo que tenemos que invitar a nuestra audiencia que te vengan a ver. Sí, por supuesto que sí. Es un tema complejo, no es fácil no lo es, de sacarlo adelante, pero sí se puede. Porque, hay que trabajarlo. Claro, resumiendo un poco lo que has dicho, es un patrón aprendido, un patrón a veces también de país, quiero decir, depende de en qué contexto te hayas educado, todavía hay más culpa, ¿no? Porque las estructuras, luego a veces es esa delegación de que la culpa es culpa de los demás, para no mirarte tu ombligo. Claro, eso también significa irresponsabilidad. O sea, yo no soy capaz de ser responsable de mis acciones y entonces esa responsabilidad se la proyecto a otra persona. Claro, es que claro. Aquí... he llegado tarde. Bueno, la culpa es del tráfico. Eso es muy fácil porque yo no quiero cargar con la responsabilidad de que no salí a tiempo o salí antes. Si se cae tráfico, pues salgo antes para evitar llegar tarde. ¿Y qué pasa si aún haciéndolo me coge tráfico y no puedo llegar a tiempo? Bueno, la decisión la tengo yo. Yo puedo llamar y decir o me esperan o reagendamos. Es la solución. O sea, no puedo... nos quedamos metidos en un bucle, Claro, ¿no? porque entonces, ¿en qué me soluciona a mí sentirme culpable estando en el tráfico por no haber llegado a tiempo? No me soluciona nada. Es que no es por sentirme culpable que voy a llegar a tiempo. Bueno, es la acción. Tengo que... Bueno, es la agresividad de la culpa de todos estos que están ahí metidos. Bueno, pero pero tengo soluciones fáciles. Llamo por teléfono, agendo, ¿verdad? O me esperan. Se haces todo siempre tan fácil que los dejas sin palabras. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué pasa si no puedo hacerlo en ese momento? Bueno, entonces tengo que aprender que debo dar recursos a mis acciones para poder tener la opción de poder corregir las cosas que no se escapan de nuestras manos, porque no lo tenemos todo controlado. Está claro, no. Para nada, no controlamos absolutamente nada. Ese es otro tema, que es decir, que tienes que acabar reconociendo lo que depende de ti y lo que no depende de ti, claro. ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí entraríamos en tema para otro capítulo de podcast, que es la impermanencia. ¡Hombre! Que esto da para 2 o 3 nuestra amiga capítulos. impermanencia.
donde cuando pensamos que lo tenemos todo coordinado, entra la impermanencia a darnos ese toque de Cuando de lleguemos a la descontrol. impermanencia, le pondremos la coletilla que siempre Sí, damos a sí, la sí, que no lo vamos a decir ahora, lo dejamos de sorpresa. Pues nada, vamos a soltar. Sí, Vamos a soltamos. soltar piedras, a soltar piedras. Ha sido un placer, Antonio, como siempre. Nos deja sin palabras. Te emplazamos mira, ya nos han salido tres temas: empatía, la compasión, la impermanencia. Pues mira, si cada vez que hacemos un podcast nos salen tres más, Sí, tendremos muchos temas vas a para vivir aquí. conversar. Muchísimas gracias, Vale, Antonio. pues gracias a ustedes por la invitación. Vale, hasta luego.